Bueno, la idea de hoy es dar una breve introducción a lo que son redes neuronales. Vamos a ver un poquito de historia, diría casi nada, de las redes neuronales, cómo fueron creciendo. Y vamos a ver un poco la estructura de una red neuronal y la lógica que usan para mapear entradas a salidas. Entonces, los objetivos son entender cómo las redes neuronales hacen las conexiones entre sí, interpretar las conexiones entre neuronas y un poco la notación de cada neurona, y comprender cómo los algoritmos vistos se siguen usando en cada neurona. O sea que vamos a seguir usando lo que es regresión lineal y regresión logística, pero en redes neuronales. No vamos a usar técnicamente regresión lineal y regresión logística, pero sí vamos a usar lo que son activaciones lineales y logísticas. Pero esto ya lo vamos a ver. Entonces, las redes neuronales estuvieron creciendo mucho estos últimos años porque aumentó demasiado lo que es la cantidad de información. Ahora estamos, como no sé si se puede decir, en una era de datos en la que tenemos millones y millones de datos en el Internet y, bueno, en todo lo que es la web, que esto después se usa para alimentar redes neuronales y a más información tengamos, más rendimiento tenemos. O sea, esto es una época de datos y el que tiene más información es casi como que diría que tiene más poder. Solo por darles un ejemplo. Hace una semana salió un modelo parecido a lo que sería ChatGPT que se llama Orca. Orca fue entrenado en un dataset de 5 millones de ejemplos y tenía un rendimiento bastante similar, según afirman, a GPT-3 y a GPT-4. Pero después tenemos el caso de Alpaca, por ejemplo, que es otro, que este es de Stanford. Este fue entrenado con menos datos, son solo 42.000 ejemplos, y sin embargo tiene un rendimiento similar a solo GPT-3. No tiene tan buen rendimiento como GPT-3, pero se aproxima. Pero la diferencia entre estos dos, entre Alpaca y Orca, es más que nada la cantidad y la calidad de los datos. Por eso es que en los últimos años, el incremento en la calidad y la cantidad de datos hizo que las redes neuronales se puedan usar mucho más. Porque las redes neuronales con pocos datos no son muy útiles y para eso es mejor usar lo que es la inteligencia artificial tradicional, que es lo que vimos antes, la regresión lineal, la regresión logística, problemas no muy complejos, pero que nuestros algoritmos pueden tratar. Entonces, vamos a entrar un poco en la lógica de las redes neuronales. Las redes neuronales, al igual que lo que vimos previamente, van a tener entradas X. X es como siempre un vector, entonces mi input X es un vector que se denota con esta flechita, que esto indica que es un vector, y que tiene, bueno, varios rasgos. Acá la idea es que estamos intentando predecir, por ejemplo, si un juego va a ser, por así decirlo, muy vendido no a nivel mundial. Entonces, como tenemos el precio del juego, tendríamos, lo voy a poner como P, el precio, tendríamos el rating del juego, o sea, cuál fue su rating estos últimos días. Digamos que el juego ya salió, entonces tiene un rating, ya es 0 rating. También el género, qué tipo de juego es. Consola, para qué consola está disponible, y las aplicaciones. O sea, cuánto se gastó en. Perdón, aplicaciones no, anuncios, ads. ¿Cuánto se gastó en anuncios? Entonces, basado en todos estos rasgos, la idea es predecir una probabilidad. Esto es la probabilidad, si se acuerdan, esta es la probabilidad de que yo tenga ahí lado X, X sería esto, Y sería que el juego sea muy vendido. Entonces, la probabilidad de que dado esto, dado esta X, no, es al revés. De que yo tenga ahí, que es que el juego sea, por así decirlo, un bestseller. Bestseller. Dado mi vector X, esto va a ser la salida del modelo. O sea, el modelo lo que va a sacar al final es una probabilidad de que el juego sea un bestseller o no. ¿Cuál es la complejidad? Digamos que ya este no es un problema tan lineal y estos rasgos no se relacionan tan linealmente, por lo que hay relaciones muy complejas entre, por ejemplo, el precio, el rating y los anuncios. Y esto va a ser lo que sería, por ejemplo, el hype del juego. O sea, ¿cuánto hype generó el juego? El hype, para el que no lo sepa, es como una expectativa, ¿no? Es cuán bueno se cree que va a ser el juego, pero todavía para alguien que no lo probó. Después, si junto, por ejemplo, el precio y la consola, me va a dar como una noción de asequibilidad. O sea, de cuán barato es el juego.
ya que, no sé, si sale para una consola cara, que el juego sea barato no me sirve mucho porque el que no tenga la consola se le va a aceptar. Y después el rating, el género del juego y la consola me pueden llegar a dar la calidad. Esto, por dar un ejemplo, no es lo mismo un juego para dispositivos móviles que para una consola, por ejemplo, para el Xbox, por decir algo. Entonces, dados estos tres, por así decirlo, conceptos, que sería el hype, la accesibilidad del juego y la calidad, yo después lo voy a mandar a una última neurona que va a computar la probabilidad. Entonces, ahora el problema ya se hizo más complejo, no es tan lineal. ¿Por qué? Porque no es que mando directamente la X a esta última neurona y saco la probabilidad, sino que primero proceso y, bueno, la red neuronal sola va a empezar a aprender que estos tres se relacionan con este, estos dos con este y estos últimos tres con este. Yo no le voy a decir a la red neuronal qué se conecta con qué. Yo no le voy a especificar que estos tres van con este, estos dos con este y estos tres con este. Sino que la idea es que la red neuronal sola trace estas relaciones. Lo que pasa es que las redes neuronales, cuando se hacen muy complejas, muy profundas, no va a ser tan fácil de entender qué está pasando con cada activación. A lo que me refiero es, nosotros vamos a tener una red neuronal, ¿no? Que tiene como entrada la X. Esta X de entrada va a ir a lo que se llama una capa oculta. Se la llama capa ocultas a todas las capas de la red neuronal que no son la capa de salida. Tenemos capa oculta 1, capa escondida, y como la siguiente ya es la de salida, se le llama capa de salida o. Y la primera se la puede llamar input o capa de entrada. O sea, podemos ver a la X una capa más o como una entrada. Es exactamente lo mismo. Entonces, desde esta capa oculta puedo ir a otra capa oculta, y esta capa oculta puedo ir a otra capa oculta, y después puedo sacar una sola neurona, la provider. Entonces esta sería la salida. Esta sería la capa oculta 1, capa oculta 2 y capa oculta 3. Digamos que estas tienen 4 neuronas, 5, y esta tiene 2. La idea que yo puedo hacer, o sea, puedo formular el mismo problema, le des un juego básico, BCL o no, con redes neuronales mucho más complejas. O sea, puedo tener esta red neuronal que es mucho más compleja que esa, si se pueden dar cuenta, porque tiene muchas más neuronas y tiene muchas más capas, pero ya no voy a tener esta facilidad de entender qué está pasando entre medio. O sea, ya no voy a tener la facilidad de entender que, no sé, esta, al conectarse con esta, va a formular, no sé, por ejemplo, el high y esta con esta, la asequibilidad. Ya no es tan fácil con las redes neuronales ver qué pasa con cada conexión y qué significa cada conexión. Es muy complicado analizar por qué esta se conecta con esta y esta con esta y le da cierto peso. ¿Me explico entonces? O sea, va a ser muy complicado, por así decirlo, el interpretar lo que la red neuronal está formulando. Por eso es que más que nada nos fijamos en la entrada y la salida de las redes neuronales. O sea, nos fijamos en qué entramos y si está haciendo bien las predicciones. Lo que pasa entre medio va a ser casi, no una caja negra, pero todavía al día de hoy es muy complicado para el humano interpretar lo que está pasando entre medio. Imaginen que tenemos, no sé, 100 neuronas y 20 capas. Va a ser muy complicado entender qué está pasando en cada capa y qué se conecta con cada neurona. Se han hecho estudios, pero a nivel práctico uno no se pone a analizar qué está pasando en cada neurona y en cada capa, sino que se fija si las salidas están siendo las que uno quiere o son imprecisas. Entonces, esto que les mostré acá es una aproximación de lo que sería una red neuronal. Porque en una red neuronal verdadera, todas las neuronas se conectan con todas. Entonces, no la tengo acá, pero esta neurona, en la red neuronal verdadera, esa es una simplemente conceptual. Esta se conecta con esta, se conecta con esta, se conecta con esta y con esta. Esta se conecta con esta, se conecta con esta. Así, todas las neuronas de la capa previa están conectadas con la capa siguiente. Y lo mismo, las de la capa siguiente están conectadas con la capa previa y también con las de su capa siguiente. Entonces,
Esta neurona, por ejemplo, está conectada con esta, está conectada con esta con esta. Así es como, ven que se hace como todo un diagrama muy difícil de leer. Imagínense si nosotros queremos interpretar lo que está pasando en esta línea, simplemente para saber qué está pasando acá. Sería muy complicado para un humano, por eso le dejamos la tarea a la máquina, porque, no sé, esta conexión tiene cierto peso y esta otra tiene otro. ¿Me explico? O sea, cada una de estas conexiones es muy complicado de leer y por eso es que dejamos que la máquina sola o sea, las conexiones están ya trazadas, pero le asigne peso a cada una de estas conexiones. En todo este diagrama, que parece una tela de araña, es muy complicado interpretar qué está pasando en cada nodo y en cada neurona. Capaz que a nivel de capa sí podemos saber qué está pasando, capaz que podemos saber que, no sé, esta primera capa está evaluando, no sé, la calidad del fuego. Esta segunda capa está viendo la aceptación del público. Y esta última capa está diciendo, no sé, eh, gustos generales, por así decirlo. O sea, ¿qué piensa la gente en general? A nivel de capa, capaz que uno puede llegar a obtener una noción, pero también es muy complicado. Pero a nivel de neuronas se pone muy complicado entender qué está pasando en cada uno. Hago mucho hincapié en esto porque a veces vamos a confiar simplemente en lo que está haciendo el algoritmo y no ponernos a analizar qué está haciendo cada neurona y simplemente vamos a tomar la salida y que así funciona. Entonces, habiendo quedado claro eso, nos metemos en qué pasa en una neurona. O sea, ¿qué hace en sí una neurona y por qué una neurona se conecta con la otra? Si ven ahí, la ecuación es exactamente la misma que veíamos antes. Lo único que cambié fue X por una A. Entonces, ¿qué pasó? Ahora yo tengo una sola neurona, ¿no? No tengo capas. Digamos que quiero analizar una neurona por dentro. Esta neurona por dentro lo que va a hacer es computar lo que se llama Z. Z va a ser no la activación, sino que es el valor previo a la activación de la neurona. Esto igual no hace falta que se lo acuerden, después vamos a hacer más hincapié. El punto es que Z lo computo como W por A N-1 más B. L refiere al número de capa. Entonces, si nos damos cuenta en este diagrama, cada neurona le entra su capa previa. Fíjense, por ejemplo, a esta neurona le entra le entra le entra y este. Entonces, a esta neurona de la capa 3 le van a entrar todas las activaciones de las neuronas de la capa 2. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, este AL-1 refiere a todas las activaciones de la capa previa. Refiere a este y este. Y es más, estos 5 verdes que tracé son iguales a estos 5 azules que quedaron acá, que van a la otra. Lo único que hice fue conectar todas las neuronas con todas las neuronas. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, esta neurona recibe las mismas entradas que esta neurona. ¿Se entiende eso? Entonces, la magia, por así decirlo, es que cada neurona le va a asignar su propio peso. Y acá es donde cambia. Cada neurona va a asignar su propia W, que esto refiere al peso. Entonces, a lo que le mandó la capa previa, cada neurona le va a asignar su propio peso, que lo va a tener que aprender. Entonces, este peso le va a dar un peso, como bueno, bien dice, a las activaciones previas. Entonces, a todo esto verde que yo les marqué acá, esta neurona le va a dar un peso que se lo va a asignar con W. Entonces, todo lo que le entre lo va a multiplicar por W y le va a sumar B. ¿Que se acuerdan? Es el término independiente. El bias lo seguimos teniendo, o sea, no se lo borra porque sigue siendo útil, pero bueno, como siempre, no cambia tanto en las aplicaciones finales, sino que lo que más importa es la W, porque es lo que de verdad le da un peso a lo que vino antes. Si solo tuviese bias, lo que pasaría es que yo entro con una X y lo único que hago son sumas. Entonces la idea acá es hacer las multiplicaciones.
Acá lo que hice fue traer lo que vino antes, multiplicarlo por un peso, que es el que va a tener que aprender la red, y sumarle la B. Esto me va a volver Z. Z uno lo puede pensar como que es la salida de la neurona, pero todavía no es así. Z no es la salida de la neurona porque las neuronas tienen lo que se llaman activaciones. Va tranquilo, si no me siguen hasta acá lo vamos a ver después con la propagación delantera, pero para que saquen una primera noción. Las activaciones son qué función se le va a aplicar a Z. Entonces, esto es como una función matemática. ¿Se acuerdan, no sé, por ejemplo, de f de x? Esto es literalmente por decir f de x. Nada más que cambié la f por una g y la x por una z. Esto es totalmente equivalente. Entonces, lo que va a cambiar es, cada neurona va a tener su peso. El peso que le va a asignar a lo que vino como entrada. El peso de esta puede o no ser diferente al peso de esta. Generalmente va a ser diferente al peso de esta y bastante, porque van a estar aprendiendo cosas diferentes. Cada neurona va a tener su bias, va a tener su término independiente, y cada neurona, que igual esto lo van a compartir con todas las neuronas de la capa, va a tener su activación. Entonces, dada esta computación de Z, lo que va a hacer la neurona es meterlo en una función matemática y así sacar AL. O sea, AL es G de Z. Esta función matemática, y por eso les decía que todavía no perdimos los problemas normales, puede ser tranquilamente una función lineal en la que entrada una x, lo que sale es x. Esto es una función lineal, con pendiente 1 y con término independiente 0. O podría ser también una función sigmoid. Si se acuerdan, la función sigmoid me decía que puedo calcularlo como 1 sobre 1 más e a la menos z. Y miren, por casualidad, acá está z y acá está z. Entonces, esto yo lo puedo usar para calcular g de z, y entonces, dado una z, puedo calcular la salida. Que bueno, como vimos, va a estar entre 0 y 1, sin llegar a 0 y a 1, y me da un sentido de probabilidad. Pero cuando estamos hablando de redes neuronales, y si lo uso en las capas escondidas, ya no va a tener este sentido de probabilidad. Va a tener un sentido diferente, que es el que los datos de salida acá, acá y acá van a estar entre 0 y 1. Si nos pusiésemos a analizar qué significa eso, sería muy complicado, por eso es que reitero mucho que no vamos a poder interpretar qué pasa dentro de la red. Así que lo dejamos con que la mejor forma de saber qué función de activación usar es a prueba y error. O sea, para elegir lo que va a ser f de x o g de z, o sea, la función que se le aplique a z, no hay mejor cosa que prueba y error y empezar a cambiar las funciones que pasan por cada capa. Lo único que sí no vamos a tener que cambiar es la función de salida. ¿Por qué? Porque si estoy calculando probabilidades, yo voy a querer que la salida sea una probabilidad. Entonces, acá voy a tener que usar sí o sí la función sigma. Mientras que si estoy hablando de un problema de regresión, acá voy a tener que usar una función de activación lineal. ¿Eso quedó claro de por qué la última sí importa? Las previas no importan, o sea, obviamente van a importar, pero si le pongo sigmoid o si le pongo lineal, por ejemplo acá, no va a cambiar capaz que tanto la salida. Pero si acá en vez de ponerle lineal le puse sigmoid, o en vez de sigmoid le puse lineal, en sí le estoy diciendo al algoritmo que cambió el tipo de problema. O sea, pasé, no sé, predecir si predecir el precio de una casa era lineal a decir que era sigmoid. O sea, que el precio de la casa iba a ir entre 0 y 1. Nada que ver. O pasé de decir que algo iba a ser sí o no, si una imagen era perro o gato, a decir que esto era 1000 perros, por decir algo, ¿no? Entonces, muy importante lo que uso en la salida, también es importante lo que uso entre medio, pero la salida me va a determinar qué tipo de problema tengo. Al fin y al cabo, yo puedo hacer acá casi lo que quisiese, y la salida va a determinar si va a ser una probabilidad o si va a ser un problema de regresión. Esto es importante que lo tengan en claro porque después lo vamos a usar bastante.
Bueno, hago la ruta de aprendizaje así, ya después lo abrimos a preguntas. Lo que estuvimos viendo hasta ahora fueron algoritmos de inteligencia artificial tradicional. Vimos regresión lineal y regresión logística. Estos son problemas con probabilidades, que esto era un problema de clasificación, y este era un problema de predecir números. Y ahora nos estamos adentrando en lo que son redes neuronales. Las redes neuronales, como vimos, tuvieron un gran auge por la cantidad de datos que ahora hay disponibles, y lo que vienen a hacer es a computar cosas bastante complejas y que son muy complicadas de entender para el humano. Para el que, por ejemplo, no le quedó muy claro el ejemplo de los juegos, de por qué usaría una red neuronal para decir si un juego va a ser bestseller o no, lo podemos llevar al clima. Piensen que en el clima uno tiene un montón de variables. Tenemos la presión, la temperatura de ayer, la humedad y un montón de variables que van a determinar, por ejemplo, si hoy llueve o no. O sea, es una probabilidad. ¿Llueve o no llueve? ¿Hoy va a llover o no llueve? Por ejemplo, que después en Google uno ve, no sé, hoy hay 60% de probabilidad de lluvia. Esto muy probablemente no lo haya hecho un humano, sino que se lo mandó una red neuronal que las entradas iban a ser estos datos del ambiente, hizo sus computaciones y al final sacó en su capa de salida si hoy iba a llover o no. Entonces, estos problemas que son ya muy complicados para el humano y que requieren de un análisis de los datos denso, porque hay que tener en cuenta un montón de variables para decir si va a llover o no, y encima dar un porcentaje, se lo dejamos a la máquina. O sea, cuando estamos trabajando con datos estructurados, generalmente el humano es bastante malo, porque en sí no somos buenos para eso. Somos excelentes para entender al otro, ver nuestro ambiente, agarrar cosas, pero no somos buenos para trabajar con datos tan duros. Porque esto, si nos ponemos a verlo, va a ser una tabla de n columnas, pueden ser 20 columnas, y que dada esa central de 20 columnas, nosotros vamos a tener que decir si va a llover o no. Mejor dejárselo a la máquina que lo hace mucho mejor. Y mejor dejarnos a nosotros la tarea de pensar que por ahora nos sale mejor. Habiendo dicho todo esto, creo que quedaron dudas, así que ahora sí lo abrimos a dudas, así queda todo bien claro. Yo la pregunta es, o sea, ¿cómo sabes la única diferencia en sí entre las neuronas es el peso? Sí. O sea, la diferencia entre, no sé, de una misma capa, ¿eh? Sí, sí. La diferencia entre, voy a hacer con diferente color, entre esta neurona y esta va a ser el peso. ¿Por qué? Porque reciben las mismas entradas, literalmente reciben la salida de esta y esta. Ambas reciben esto, por eso hay 20 líneas acá entre medio. Y lo único que la diferencia es que esta le va a asignar un peso diferente a las entradas que esta. O sea, esta le asigna una W que eligió ella a todo esto y esta otra W. Y la W es a prueba y error, ¿no? Está bien. No, la W va a ser con nuestro querido regresión de gradiente. Entonces vamos a tener que hacer derivadas. Cada una va a tener que computar una derivada. Bueno, esto después lo vemos más en profundidad, pero la idea es que cada una va a tener que computar la derivada. Entonces dice, bueno, si yo cambio la W de esta, ¿cuánto cambia el costo? ¿Lo explico? O sea, si yo cambio infinitesimalmente esta, no sé, le sumo 0,00001, el costo, ¿cuánto se modifica? Entonces eso me dice, no sé, si le sumé 0,0001, ¿el costo fue para arriba? Sí. Bueno, entonces restémosle 0,0001, entonces me acerco más a un costo mínimo. Y cada una va a hacer esta computación, entonces cada una va a decir, estoy yendo hacia el costo mínimo. Antes, ¿se acuerdan que teníamos una parábola? Porque teníamos literalmente, teníamos el costo, lo ponemos como J, y la W. Y teníamos una parábola porque sabíamos que para una W el costo iba a ser el mínimo. ¿Podía ser cero? Sí, pero digamos que había siempre un error porque nuestros datos no se alineaban en una recta, ¿no? ¿Se acuerdan que era medio ruidoso? Que estaban medio dispersos. Bueno, el costo no va a poder ser cero porque no hay línea que encuentre el costo cero, pero sí va a haber una W que multiplicada por la X me dé el costo mínimo. Sin embargo, mi W no empieza acá, empieza, no sé, capaz que por acá, pero actualizando con las derivadas va a decir,
Bueno, si tomo la derivada con respecto a esto, me da una pendiente así. Esto me da una pendiente negativa. Entonces esto me dice, tu W está acá, tu W óptima es más grande. Deberías sumarle un poquito más a tu W para acercarte al óptimo. Entonces me muevo para acá. Vuelvo a tomar la derivada me da negativa. Vuelvo a sumar, me voy moviendo, me muevo y llego al bien. Entonces la derivada le da literalmente el sentido para el cual tengo que actualizar las W para llegar al mínimo. Si la derivada me da negativa, significa que le tengo que sumar. Si la derivada me da positiva, significa que le tengo que restar. ¿Cuál es la diferencia de funcionalidad de dar distintos pesos a las distintas neuronas en el capa? O sea, ¿tiene más datos o no entiendo por qué? Hago la pregunta. La idea de que esta no tenga la misma que esta, la misma que esta, la misma que esta, la misma que esta, es que primero voy a decir por qué no serviría que todas tengan lo mismo. Imagínate que estas tienen lo mismo, estas tienen lo mismo y estas tienen lo mismo. Literalmente es como tener una, porque si lo que entra acá sale todo igual, y lo que sale acá es todo igual, y lo que sale acá está igual, pongo una sola cosa y ya está. Y además es bueno tener diferentes, así aprendo relaciones muy complejas. Si cada una de estas, a cada una de estas ramitas verdes, le asigno un diferente peso, esta capaz que está aprendiendo cierta cosa. O sea, esta capaz que está aprendiendo los gustos de un grupo A. Y esta está aprendiendo los gustos de B. Cada una tiene diferentes pesos, entonces puede trazar diferentes relaciones. Como dije, igual va a ser muy complicado entender que este es gusto A y gusto B, pero la idea es que cada una está aprendiendo diferentes cosas y diferentes relaciones muy complejas para el humano, y que al final terminan en la capa de salida, que la capa de salida se nos dice esto es A o B. Entonces, mientras más neuronas tenemos, más datos van a ir a la siguiente capa, a la neurona de cada capa. Sí. Entonces, como tal, va a tener, digamos, más pistas. Por así decirlo, sí y no. O sea, si le agregamos muchas neuronas, vamos a caer después, igual a ser en lo que se acuerdan era el overfitting. O sea, va a ser un modelo muy complejo, muy grande, y que se va a empezar a acostumbrar a los datos. O sea, el modelo va a ser muy grande para mi cantidad de datos, entonces va a empezar a memorizarse los parámetros, en vez de intentar generalizar. Si le pongo muy poquito, va a ser muy simple, va a ser casi como usar regresión lineal o regresión logística, entonces va a estar por debajo del nivel óptimo. La idea es un punto medio en el que yo equilibre entre un modelo complejo y simple para que logre el mejor rendimiento, ¿no? Entonces, ahí vos decís, dentro de todas las neuronas que tenés en la capa, la menor W y la mayor como para hacer un random. No, no necesariamente. O sea, O las W son aleatorias. no, las W, por así decirlo, son aleatorias. O sea, las va a aprender el modelo solo. Lo dejamos al modelo que lo haga solo. No nos preocupamos tanto por cuánto vale la W esta, en comparación a esta y esta, porque es la tarea del modelo, aprenderlo solo. Sí. La tarea del modelo es asignar los valores de peso. Claro, la única tarea del modelo, la única va a ser actualizar estas W. Y las B, ¿no? Pero la idea es actualizar las W y las B. ¿Para que Lucio quería preguntar algo, pobre? La red neuronal Sí. también se programa en Python, por él, o donde las hacer. Sí. También. En unas clases vamos a meternos, pero si se acuerdan, más o menos al principio dije que vamos a trabajar con Keras. Y Keras es una muy buena librería de Python que nos deja crear redes neuronales con dos líneas de código. O sea, hay una línea que es keras.layers.base, y ahí hiciste no una red neuronal, pero sí una neurona. Y lo que le pasa a esa base va a ser la cantidad de neuronas que le pones a la capa. O sea, es muy, muy, muy simple trabajar ahora con lo que es esto que es el deep learning o las redes neuronales, porque hay un montón de librerías que nos dejan hacer estas redes neuronales en las líneas de código. O sea, crear una red neuronal no va a ser un problema, lo que va a ser un problema es encontrar las W óptimas o encontrar la arquitectura óptima. O sea, esto de no caer en el overfitting y el underfitting. Mirko y después Pablo. Sí. Por ahí se transformaba tres. Cuatro más solamente conectadas y ya Claro. acá Pablo ya no están pasando de
Mira, eso es muy importante que lo denotes porque en algunos problemas, por ejemplo, me interesa lo que pasó en el pasado. O sea, en problemas que yo tengo tiempo, por así decirlo, si quisiese predecir. Perdón, vamos al río. Ahí vamos. Dale, por favor. Gracias. O sea, si yo quisiese tener esta noción de tiempo, de que, por ejemplo, tengo X que van a través del tiempo, digamos, subió, bajó, subió, bajó, y tengo que analizar el tiempo de cada una de estas acciones, no me va a servir tanto este modelo porque no tiene esto de que el conocimiento de este se le pasa al siguiente y así. Para eso voy a tener que usar otro modelo diferente, pero en sí este modelo, que es el de una red neuronal densa, en el que todas las capas en el que todas las neuronas se conectan con todas las neuronas, me sirve porque esta neurona va a tener conexiones de todas estas neuronas previas, que estas neuronas previas tienen a su vez todas las conexiones de estas neuronas. O sea, el conocimiento es como que se va pasando. Y es más, mientras más profunda es la capa, o sea, mientras más nos acercamos al final, más complejo es el concepto. O sea, por ejemplo, piénsenlo en el concepto de una imagen. En la primera capa estoy analizando bordes, estoy analizando curvas, estoy analizando rectas. En la segunda capa voy a estar analizando parte del cuerpo, no sé, un dedo, una nariz, un ojo, una oreja. En la tercera capa voy a estar analizando caras enteras y en la capa de salida voy a estar diciendo si la persona en la foto es Pablo o no es Pablo. Entonces, a medida que me paso las capas, se va haciendo más complejo el procesamiento y, por ende, el conocimiento de esta va a depender de todo lo que aprendieron estas. Entonces, por así decirlo, sí, se transfiere un poco, o sea, lo que esta computó le va a importar a esta, pero capaz que no tanto. No tanto como lo que computaron estas. Pero sí que le va a importar, y partiendo de rasgos muy chiquitos, como por ejemplo curvas, escalando parte del cuerpo, y después sacarlas, puedo decir si una foto es de Pablo o no es de Pablo. Entiendo la parte. O sea, el criterio que toman las capas y las neuronas para sacar un AW es los datos que vienen de antes, ¿no? O sea, para elegir yo la W y la B, lo que va a hacer es, al principio lo voy a inicializar aleatoriamente. Voy a ponerle cualquier valor, un valor aleatorio. Y después, corriendo lo que era regresión de gradiente, lo que voy a hacer es computar la derivada con respecto al costo de mi W. O sea, de esta, no sé, de la W de esta neurona, la voy a computar con respecto al costo, que el costo lo voy a poder sacar una vez que yo saque mi salida. Y yo calculando esta derivada, lo que voy a decir es, si yo modifico un poquito la W de esta neurona, ¿cuánto va a cambiar el costo? Entonces, en base a eso, ¿qué tengo que? ¿Subir el peso de esta neurona? O sea, aumentar la W o bajar la W. Con esta noción de la derivada, lo puedo aplicar a cualquier capa, a cualquier neurona, y lo que voy a hacer es calcular siempre con respecto al costo mi W. Entonces, si yo cambio la W, ¿cuánto va a cambiar el costo? ¿Le voy a tener que sumar a la W para llegar al mínimo o le voy a tener que bajar a la W para llegar al mínimo? O sea, es el mismo problema que la regresión lineal, exactamente el mismo, o bueno, la regresión logística. Nada más que ahora, como tengo un montón de neuronas, tengo que computar un montón de veces esta derivada parcial. Y bueno, voy a hacer una aclaración y ya creo que terminamos, si nadie más tiene una pregunta. Y es que por las dudas, si no quedó claro, esta W y esta A tienen que ser vectores, ¿no? O sea, si acá tengo un montón de activaciones, miren, acá tengo 5 activaciones, AL menos 1 es un vector de longitud 5. Entonces tengo, no sé, tengo lo que salió de esta, que lo voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tener la salida de 1, la salida de 2, y así hasta la salida de 5. Esto se agrupa todo en un vector. Y W por ende tiene que ser un vector. Yo no multiplico la misma W a cada uno de estos, sino que le asigno a cada una de estas entradas su W. Entonces W de L tiene que ser también un vector que sea W1
y así hasta W5. Igual, bueno, insisto, esto lo vamos a volver a ver más tarde cuando veamos lo que es la propagación delantera. La propagación delantera es cómo los datos se propagan en la red neuronal. Así que no se preocupen mucho si es que esto es un vector o es una matriz o lo que sea, pero quédense con que esto no es unidimensional. O sea, no es que entra un solo número y sale un número. Entra un vector y sale un vector. Bueno, eso sería todo y espero que os haya quedado claro.